Vamos a comenzar nuestro mensaje de hoy leyendo un pasaje aquí, Juan 3:1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Jesús le responde: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dice: pero ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y Jesús le responde: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es; lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Aquí en este pasaje de Juan 3 vemos a un personaje llamado Nicodemo, que era fariseo. Los fariseos en la época de Jesús eran personas muy letradas, eran personas que se conocían la ley, que habían desde pequeño estudiado la ley. Aquí vemos como uno de ellos, aunque veían a Jesús como enemigo, este en particular se daba cuenta de que las señales y las cosas que Jesús estaba haciendo eran algo más que de un simple hombre. Por eso le dice: reconozco que Dios está contigo, porque esas señales que tú haces no las hace cualquiera. Entonces Nicodemo se acerca a Jesús, y Jesús, conociendo la petición del corazón de Nicodemo, le dice inmediatamente: de cierto te digo, que el que no naciera de nuevo, como dice aquí, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nosotros los seres humanos deseamos ver el reino de Dios. ¿Cómo podemos ver el reino de Dios? Bueno, Jesús nos lo dice aquí facilito: nacer de nuevo. Por eso nosotros tenemos esta nueva vida en Cristo. ¿A qué se refiere eso? ¿A qué se refería Jesús con nacer de nuevo? Bueno, nacer de nuevo es transformarnos. Muchas veces hemos escuchado: si tú estás yendo a la iglesia, debes ser transformado. Transformado en tres aspectos principales: en pensamientos, en creencias y en actitudes. Mis pensamientos ya no pueden ser los mismos pensamientos que yo tenía antes de conocer de Jesús. Lo que yo pensaba que era bueno no puede seguir siendo lo mismo. Mis creencias, si yo creía que por estar en X religión, si yo creía que por hacer X acciones, si yo creía que por ir todos los días a misa incluso, yo estaba acercándome, viendo el reino de Dios, eso debe cambiar dentro de mí. Y mis actitudes: cómo respondo yo ante los problemas, cómo respondo yo ante las adversidades, cómo respondo yo incluso ante las cosas buenas, porque si mi resultado de algo bueno, por ejemplo, me gradué en el liceo, me gradué en la universidad, me compré un carro, y mi resultado de eso es ir a una licorería a festejar, es ir a reunirme con personas que no son cristianas, eso no está bien, eso tiene que cambiar. Y por eso es que digo que lo más importante es que nosotros seamos transformados en Dios, en su palabra. A eso se refería Jesús con nacer de nuevo. Pero también se refería a que volviéramos a ser como era el diseño original que vemos en Génesis 1 y Génesis 2, que es lo principal que tenemos nosotros aquí en la palabra de Dios. Dice: renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, aquí vemos tres características principales que tenía Adán, el hombre original, como Dios nos diseñó, que era la justicia, personas justas, personas santas y personas que siguen la verdad. Entonces, si en mi trabajo tengo una persona que me hace algo mal o que me cae mal, ¿qué voy a hacer yo? ¿Responder con justicia? ¿O por la justicia mía de mis manos? ¿O dejar que Dios se encargue de eso? Cuando nosotros somos personas santas, somos personas que entendemos que debemos ser apartados. Cuando nosotros decimos santos, cuando en la Biblia nos dice santos, que Pablo le llamaba a los de la iglesia santos, se refería a personas apartadas, personas dedicadas al servicio de Dios. Por eso es que nosotros debemos volver a ser santos. Y conocía la verdad. Adán tuvo ese privilegio de conocer a Dios en persona, de verlo cara a cara y de entender cuál era la verdad. Y esa verdad es la verdad que está aquí en la Biblia. Colosenses 2:8 nos dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo, y no según Cristo. Entonces, si yo estoy escuchando algo, si estoy viendo algo, si estoy aprendiendo algo, si estoy hablando con alguien, yo debo estar siempre consciente de este versículo y saber de que debo filtrar
según Cristo y no, como dice aquí, según tradiciones de los hombres, según rudimientos del mundo. He escuchado cristianos que dicen, bueno, sí, yo soy cristiano, pero igual yo sigo celebrando carnaval porque eso es una tradición en mi casa y yo no la puedo dejar. Igual eso no tiene nada de malo porque yo soy cristiano y yo entiendo que bueno, que eso es puro echarse agua. ¿Qué dice aquí? Que no según las tradiciones de los hombres. Bueno, sí, no tiene nada de malo, yo igual a veces voy a misa, a veces voy a la iglesia. Yo soy cristiano, pero ese es el mismo Dios. ¿Qué dice aquí? Que nada de filosofía es hueca sutileza. Entonces nosotros debemos filtrar todo por Cristo. Cuando nosotros aprendemos esto, entendemos esto, nos acercamos más a Cristo, Cristo se acerca más a nosotros, se alegra de estar con nosotros. Y esta es una de las formas en las que nosotros podemos ahorita inspeccionarnos y decir si he nacido de nuevo o no he nacido de nuevo. Porque Dios nos da la libertad de escoger entre lo bueno, entre lo malo. O incluso Dios nos da muchísimas opciones y nosotros ¿qué vamos a escoger? ¿La única opción mala o todas las demás? Por ejemplo, en Génesis 3 vemos cuando Adán y Eva tenían un paraíso, el jardín del Edén, tenían todos los frutos, todos los animales, todo, ellos tenían absolutamente todo. Y Dios les dijo, pero una sola cosa deben evitar, y es el árbol del bien y del mal. ¿Y qué escogieron ellos? Ese árbol del bien y del mal. Entonces, Dios nos da la libertad de escoger lo que es mejor para nosotros. ¿Y cómo sabemos qué es lo mejor para nosotros? Lo mejor para nosotros es esto. Nosotros cuando somos jóvenes, los muchachos, ¿qué decíamos? No, mi papá sí me regaña, no, mi papá sí me dice esto, ay, mi papá no me deja ir para tal sitio. Porque tu papá sabe qué es lo mejor para ti, porque ya tu papá tiene un camino recorrido, porque ya tu papá sabe qué es lo mejor y qué es lo que tú debes decidir. Nosotros debemos ver qué es lo que nuestro Padre, que nos hizo, que nos creó, sabe que es lo mejor para nosotros, y eso lo sabemos simplemente con su palabra en su Biblia. Pero cuando nosotros no decidimos lo que debemos decidir, ocurre desobediencia, la desobediencia trae pecado, el pecado trae muerte, y la muerte en la Biblia significa separación. Cuando nosotros morimos realmente, terrenalmente, hay una separación de nuestra alma con nuestro cuerpo físico, por eso nosotros no tenemos por qué estar yendo al cementerio a qué, si ahí lo que hay es carne y hueso. Y más ni eso ya lo que queda. Nosotros lo que tenemos que entender es que esa alma ya partió con el Señor. O no, o sin el Señor, no sabemos. Y asimismo, nosotros, cuando pecamos, tenemos una separación con Dios. Si leemos el pasaje de Génesis 3, nos vamos a dar cuenta, cuando ellos pecan, Dios llega y se acerca y les dice, Adán, ¿dónde estás? ¿Y Adán qué hace? Está escondido. ¿Por qué está escondido? Porque se vio desnudo, porque se avergonzó delante de Dios. Ellos tenían no sé qué cantidad de tiempo allí compartiendo desnudos con Dios, sin ropa, normal, y de repente lo primero que el enemigo atacó fue su intimidad, fue su integridad como ser humano, y por eso ellos se vieron desnudos delante de la presencia de Dios. Entonces el pecado nos trae esa separación y nosotros nos vamos a sentir avergonzados ante Dios. En muchas ocasiones hemos tenido incluso miedo, temor de venir a la iglesia porque preferimos, así como Adán, escondernos de la presencia de Dios para no rendir cuentas. Dios, nuestro Padre Celestial, nos pide que rindamos cuentas de que seamos personas santas delante de Él. Y cuando nosotros sabemos que no lo estamos siendo, nosotros nos empezamos a esconder en que me quedé dormido, nos empezamos a esconder en que tengo otras cosas mejores que hacer. Y no es porque le estoy solamente quitando la prioridad a Dios, es porque yo me estoy sintiendo avergonzado de ser el cristiano que digo que soy. Pero cuando yo entiendo todo esto y yo empiezo realmente a entender y a decidir por lo que no me trae pecado, es decir, por lo que no me separa de Dios, yo empiezo a tener comunión con Dios y empiezo a acercarme mucho más. Por eso, sabiendo Dios que nosotros seguíamos siendo libres, que nosotros podíamos seguir avanzando y acercándonos más a Él, Él trae una historia de redención. Una historia de redención, ¿qué significa? Significa que nosotros podemos acercarnos a Él a pesar de que estamos separados. En Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre,
les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados ni de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿A qué se refería Juan cuando escribía esto? Nos quiere decir que si nosotros recibimos realmente la bendición de Cristo, si nosotros aceptamos a Cristo en nuestra vida, somos hechos hijos de Dios. Si nosotros somos hechos hijos de Dios, ¿qué nos trae por consecuencia? Que nos acercamos más a Dios. Si yo tengo un hijo, yo tengo intimidad con mi hijo. Si yo soy hijo, yo tengo intimidad con mi madre. Yo hablo con ella. Yo no tengo pena en decirle cosas. Yo no tengo pena en escuchar su enseñanza y mucho menos debo sentirme atacado cuando ella quiere corregirme. Con mi madre o con mi padre cuando me quiere corregir. Entonces, cuando nosotros somos hechos hijos de Dios, tenemos esta cercanía con nuestro Padre y eso nos va transformando. Como dicen por allí, dime con quién andas y te diré quién eres. Bueno, si nosotros andamos con Cristo, imagínense ustedes qué bendición tan grande decir, eres Cristo, estás con Cristo, eres parte de su cuerpo. En 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí hechas todas nuevas. Si yo he sido transformado por Cristo, si yo he recibido a Cristo, si yo he nacido de nuevo, debo ser consciente de que una de las características que debo tener es que soy nueva persona, soy nueva criatura. Todas las cosas viejas pasaron, como dice ahí el mensaje. Si yo antes era esto, era esto, era esto, era esto y era esto, bueno, voy a examinarme y decir, ya no soy así. Si yo decía mentiras, ya no digo mentiras. Si yo decía groserías, ya no digo groserías. Y bueno, infinidad de cosas que podemos decir nosotros. Yo no soy digno de ser hijo hecho de Dios, o no soy digno de ser hijo de Dios porque A, B, C y D todo lo que he hecho. No, pero aquí Dios te está diciendo, tranquilo, yo hago todo nuevo. Acércate con confianza que yo hago todo nuevo, te está diciendo Dios en este momento. Y por eso es que nosotros no debemos avergonzarnos. Cuando nos veamos desnudos como se vio Adán ante la presencia del Padre, no debemos avergonzarnos porque Dios nos está pidiendo cada día que nos acerquemos, que Él nos va a transformar. Entonces, recibo a Cristo y soy salvo, ¿y ahora qué? Esa es una gran pregunta porque nosotros podemos pretender de que, bueno, soy salvo, soy hijo de Dios, soy cristiano, voy a la iglesia los domingos y hasta allí. Dice Filipenses 2:12, por tanto, amados míos, este era Pablo hablándole a la iglesia de Filipos, después de haber pasado mucho tiempo con ella, una iglesia que ya había crecido, que ya era entendida. Pablo les decía, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Me llama mucho la atención porque él empieza diciendo que habéis obedecido en mi presencia. Por supuesto, si tú estás allí con tu hijo te va a obedecer, pero cuando él estaba mucho más contento porque ahora en su ausencia ellos también seguían obedeciendo esto que él estaba hablando. Pero cierra diciéndoles aquí, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, con reverencia. Reverencia a la palabra de Dios, con reverencia a Cristo, a nuestro Dios. En otra versión dice, esfuércense por demostrar los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. Cuando nosotros estamos seguros que somos hijos de Dios, nosotros estamos seguros de que hemos sido transformados, de que hemos sido salvados de la condenación eterna. En muchos pasajes de la Biblia vamos a poder leer que las personas en pecado van a ir al infierno. Eso no es una mentira y muchas veces lo hemos ocultado por miedo a que las personas sientan de que uno está hablando cosas místicas o que está condenando a la gente, pero es verdad. El que no va para el cielo va para el infierno. Y nosotros, desde que nacemos, estamos condenados a ir al infierno. Y a través de nacer de nuevo, podemos vivir eternamente en la gloria de nuestro Padre cuando cumplimos con todo lo que dice su palabra. Con todo lo que dice su palabra, dice.
Entonces, cuando, como dice allí, si nos ocupamos de nuestra salvación con temor y temblor, vamos a ser personas activas, personas que queremos dar más, como siempre nos dice el pastor, dar esa milla extra. Si yo me quedo en mi casa, toda la semana, nosotros venimos los domingos y nos cargamos de la presencia de Dios. Y luego el resto de la semana voy, trabajo, como, duermo, juego, me distraigo en redes sociales, no sé, cantidad de cosas que podemos hacer. Y no vuelvo a la presencia de Dios todos los días, no nos estamos ocupando de nuestra salvación, no estamos demostrando que somos salvos. Estamos simplemente diciendo que somos cristianos, pero no hemos sido transformados. Y esto lo hacemos de muchas formas, pero aquí les quise traer tres. En Mateo 16, 24, 25, entonces Jesús le dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, o sea, de Cristo, la hallará. Todos los días de nuestra vida nos podemos levantar diciendo, ¿qué hago hoy para ganar más dinero? ¿Qué hago hoy para hacerme más rico? ¿Qué hago hoy para mejorar mi vida? Pero nosotros no nos preguntamos, ¿qué hago para mejorar a la iglesia? ¿Qué hago para mejorar la congregación? ¿Cómo ayudo a personas a ser alcanzadas por la misericordia de Dios? ¿Cómo ayudo a personas a llegar a los pies de Cristo? Y aquí Jesús nos está diciendo, toma tu cruz. Cuando Dios dice, toma tu cruz, bueno, nos podemos imaginar cuando Él allá tomaba la cruz y caminaba sufriendo 1001 cosas por ser el Cristo, por ser el Mesías. Cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo, somos cristianos, van a venir muchos ataques, van a venir dudas, van a venir insultos. Si nosotros estamos cargando esa cruz como lo hizo Dios, estamos consiguiendo la vida eterna. Por eso Él dice, el que quiera salvar su vida, la perderá. Como ya les expliqué, la perderemos en el infierno, en la condenación eterna. Pero si yo busco mi vida, entrego mi vida a Cristo, pierdo mi vida, mis creencias, mis pensamientos, mis costumbres, y me entrego a Dios, hallaré vida eterna en su santa gloria por la eternidad. Segundo, nos dice allí Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Cuáles cosas? Bueno, en el pasaje antes Jesús nos viene diciendo, no se preocupen por lo que van a comer, no se preocupen por lo que van a beber y no se preocupen por lo que se van a vestir. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y estas cosas se encargará. Este es un versículo que desde que lo leí entró a mi vida y sinceramente al principio no le prestaba atención y yo decía, eso es mentira. Eso es mentira porque yo trabajo porque soy bueno en el trabajo y me sale trabajo y A, B, C y D. Y no, desde que nosotros, mi esposa y yo nos hemos dedicado al proyecto de Dios, nos hemos dedicado al trabajo todas las semanas junto a los pastores, enseñando, aprendiendo, estudiando. Nosotros pasamos gran parte de nuestra vida, mi esposa y yo, aprendiendo del mensaje de Dios, buscando su reino. Y después trabajo. Y con la gloria que le estoy dando a Dios, no nos ha faltado trabajo, no nos falta comida, no nos falta vestido. Nosotros vivimos tranquilos, gozosos, porque nosotros estamos haciendo vivo este versículo. Si yo tengo que venir a la iglesia, eso está en mi calendario y eso nadie me lo mueve. Si yo tengo que dar una clase un martes, eso está en mi calendario y nadie me lo mueve. Si tenemos que venir un miércoles a orar, no solo por mí, porque yo puedo decir, bueno, yo no necesito que oren por mí, yo no tengo nada por qué orar, pues yo no vengo el miércoles. No, yo puedo orar por los demás. Aquí tenemos, bueno, fíjense, tenemos la iglesia un poco vacía porque sabemos que hay personas que están enfermas. Y eso no es algo que solo se sana con pastillas, eso es algo que se sana también con la oración, con el corazón. Y nosotros somos una iglesia y somos una familia que debemos buscar el bienestar de todos. No es que yo me siento bien y entonces yo voy el domingo y ya se acabó. Es que yo también debo preocuparme por los demás.
Y ahí estamos cumpliendo otro mandamiento: ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces Dios nos demanda que busquemos su reino primeramente. Ese es mi número 1 en mi vida. Mi número 2, mi esposa, mi matrimonio, mi hogar. Mi número 3, mi familia, mis familiares, mi congregación, mis amistades. Y de último, el trabajo. Porque a veces pensamos que el trabajo es lo número 1 y cuando tenga trabajo y tenga dinero, y ahí sí puedo resolver, ahí sí me puedo comprar mi Biblia, ahí sí puedo ir a la iglesia, ahí sí puedo diezmar, ahí sí no. Primero es el reino de Dios. Por eso este versículo lo pongo, porque de verdad que en mi vida se ha hecho realidad y yo vivo tranquilo, vivo gozoso. Y finalmente Romanos 13:14, vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Bueno, muchos pastores que he estado escuchando y muchos mensajes que he visto dicen que esto es lo más difícil que hay. Evitar proveer a los deseos de la carne. Y es que no podemos negar que estamos hechos, que existimos, que esto es un plano real donde nuestra carne nos demanda comida, nos demanda entretenimiento, nos demanda pasión, nos demanda tantas cosas que es difícil evitarlo, pero si nosotros vencemos esa barrera y decimos sí podemos, sí lo logramos, sí lo podemos hacer, nos vestimos de nuestro Señor Jesús. Nuestro Señor Jesús vino y vivió perfecto, sin mancha, sin pecado. Y Él lo hizo porque Él sabía que la gente lo único que decía era: no se puede vivir perfecto, no se puede, no se puede. Vamos a enfocarnos en la ley como eran los fariseos, pero Jesús nos demostró que sí se podía, y si Él lo hizo, nosotros podemos también. Entonces, hermanos, bueno, este mensaje es una invitación a entender que Dios nos está demandando un poquito más de lo que estamos haciendo. Quiero que entendamos que esta es una invitación que Dios está haciendo hoy para nosotros, para que dejemos de ser cristianos y empecemos a ser parte del cuerpo de Cristo. Para que el cristiano se le dice a la persona que sigue a Cristo, pero nosotros debemos entender que Dios nos está diciendo: quiero que seas mi hijo. Y aunque muchos de nosotros hayamos hecho 1001 veces la misma oración, y aunque muchos de nosotros hayamos dicho 1001 veces, sí, yo soy seguidor de Cristo, hoy es una nueva invitación, hoy es un nuevo comienzo para que nosotros entreguemos nuestra vida al Señor. Dice Romanos 10:9, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces Dios nos demanda que creamos en nuestro corazón. Cuando yo creo en mi corazón con firmeza, yo le doy prioridad a eso. Cuando yo confieso con mi boca que Jesús, si yo todavía no sé quién es Jesús, Jesús es el Hijo de Dios. El Hijo de Dios que vino, que nació entre humildes en Belén, que creció como un humilde carpintero, pero que también entregó tu vida por ti y entregó tu vida por mí. Fue un hombre que murió, que fue humillado en una cruz, que era la peor consecuencia que podía tener un ser humano en ese momento bajo el Imperio Romano. Era lo peor, era lo más humillante. Incluso habían ladrones al lado de él cuando fue crucificado. Y él sufrió sin decir una sola palabra, porque él sabía que lo estaba haciendo por amor a nosotros. Y la buena noticia es que él murió, pero también que resucitó y que él está vivo. Y esto no es un cuento de hadas, y ni él se le apareció a una sola persona que se inventó el cuento, él se le apareció a muchos. Él se le apareció a muchos porque él sabía que muchos iban a dar testimonios de que él murió, de que él resucitó y de que esa tumba hasta el día de hoy sigue vacía. Si nosotros confesamos que creemos en esto, pero si lo creemos de corazón, seremos salvos y Dios empezará a transformarlo en nuestras vidas. Entonces la invitación es que lo hagamos todos juntos en voz alta, aunque ya lo hayamos hecho, vamos a hacerlo otra vez, renovemos esos votos con nuestro Señor Dios. Vamos a cerrar nuestros ojos. Señor amado, gracias Padre por tu mensaje. Gracias Dios porque tú viniste a esta tierra
bajaste y moriste por mí. Confieso, Señor, que creo que esto es real, que tú viniste y moriste por mí. Confieso que eres mi Señor y mi Salvador. Dios, te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida para ser llamado hijo tuyo. En el nombre de Jesús. Amén.